de crisis y Dios se manifiesta. Entonces eso también es un milagro. Y podríamos decir también cuando hay necesidad de crear algo nuevo, también eso se llama milagro, aquello que Dios crea nuevo. Y podríamos decir, hermanos, cuando convirtió el agua en vino, eso es un milagro también. Pero también hay milagros donde hay personas que les hace falta un miembro o un órgano dentro de su cuerpo. También eso es un milagro que Dios hace ese órgano nuevo. O que está enfermo y Dios lo sana. Son milagros que Dios hace. Entonces fíjense que en la Biblia clasifica la forma de los milagros o de las manifestaciones de Dios. Y de esa forma es como nosotros podemos entender cuántas cosas Dios puede hacer por nosotros o en nosotros. Tal vez usted dirá, hoy yo lo que traigo es un dolor muy fuerte y yo quiero que Dios haga el milagro de quitarlo. Dios lo puede hacer. O puede ser también que usted traiga una preocupación muy grande y que Dios le dé paz en los momentos de la reunión y que usted reciba fortaleza en Dios y esa preocupación sea quitada. Dice, hay muchas formas como Dios puede hacer milagros, hermano. Muchas. Ahora el asunto es cómo es que esos milagros llegan, cómo es que ese don de milagros se activa, porque también aparte que Dios hace milagros, también Dios le da a los hombres el hacer milagros. Y esto va a ser, pero claro, esto es cuando nosotros recibimos llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta y nos da el poder para hacer milagros. Es la forma como Dios puede usar a los humanos también haciendo milagros, de manera que nosotros estemos dispuestos a recibir la llenura del Espíritu Santo, o podríamos decir llenura para hacer milagros. Dentro de la llenura del Espíritu Santo hay también la activación de los dones. Quiere decir que usted puede tener un don ahí, pero puede estar dormido, o puede estar ahí inactivo y no lo puede activar. Entonces, pero claro, ¿cómo se da cuenta que Dios ya activó un don de usted si usted no ora para nadie? Entonces, cuando usted viene de ejemplo, hermano, usted va a decir, ¿será que y dónde pueden surgir sus milagros? ¿Qué milagros pueden surgir en la vida de los seres humanos? Pero también puede surgir en los animales, puede surgir en la naturaleza también. Y usted diga también, claro, en la naturaleza y en los animales también. Y dice, vamos a un ejemplo, cuando Jesús iba con los discípulos en la barca, dice la Biblia que se levantó un fuerte viento y una tormenta muy fuerte, ¿verdad? O se levantó la mar sobre ellos. Y entonces dice la Biblia que el Señor se puso de pie y recalculó la mar y a los vientos y le obedecieron. Entonces ahí eso también es un milagro. Porque si el Señor no se levanta, hermanos, y reprende a la mar y a los vientos, los discípulos se hubieran ahogado. Entonces, ¿cuántas cosas hay que nosotros necesitamos aprender y entender? Porque podríamos decir que Dios también ya hizo algo en ustedes y no se ha dado cuenta. Y una vez a mí me pasó algo. Cuando me iba a bañar me di cuenta que me apareció una llaga aquí abajo y yo le dije, en el nombre de Jesús, por su palabra, te desarraigas de ahí y te secas. Y se me olvidó la llaga que tenía. Y yo me acordé, a la semana me acordé, si tú te por una llaga que tenía aquí abajo en la rodilla y me levanté el pantalón, hermano, mi huella había de tirar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios puede hacer milagros sin que uno se dé cuenta. Entonces, pero es importante si darnos cuenta que Dios está haciendo milagros. Sí, es importante. Porque ¿cómo le vamos a agradecer por algo que hemos recibido si no hemos entendido que Dios ha hecho algo en nosotros? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a presentarnos delante de Dios y a decirle, Señor, gracias por el gran milagro que has hecho en mi vida. El solo hecho de vivir es un milagro. ¿Cuántos hay que en los hospitales ahora también están, hermanos, dándole resucitación? O hermanos están poniendo estudios para que puedan resucitar? O que
psicológicos. ¿Cuántos hay ahora en los hospitales? Y ahora que usted diga, hermano, nosotros estamos aquí todos y sanos. Ahora le pregunto, ¿será un milagro? Es un milagro. Dios es bueno. Entonces, miren, en la Biblia yo lo quiero llevar por ahí con respecto al don de hacer milagros. El don de hacer milagros es tener uno el poder para hacerlo. Pero no lo confundamos con la brujería, no lo confundamos con el espiritismo, no lo confundamos con la hechicería, no lo confundamos con aquellos que dicen que curan. Dice, hoy ya está ahí dentro de los cristianos hermanos que curan a través de masajes. Y yo digo, eso no es bíblico, eso no es bíblico, eso no es así. Eso es de que uno va a orar y no va a hacer un milagro, porque Dios ya le dio el poder a uno para hacerlo. Pero que le diga, mire, yo tengo que sobar así, yo tengo que hacer esto, no. Eso no es así. Entonces aquí es donde nosotros ahora tenemos que ver a través de la Biblia cómo es que Dios usa el don de los milagros, cómo lo activa y cómo lo ministra. Miren, en forma general se puede definir un milagro como la intervención sobrenatural de Dios en el mundo externo y que aporta la revelación de la presencia y la existencia de Dios. En forma general se puede definir un milagro como la intervención sobrenatural de Dios en el mundo externo y que aporta la revelación de la presencia y la existencia de Dios. Quiere decir que cuando nosotros vemos milagros, ¿qué decimos? Dios es real, Dios existe, Dios es todopoderoso, ¿sí o no? Sí, hermanos. Entonces es importante que entendamos que el que se manifiesta en milagros es que Dios está en medio de nosotros. Fíjense que el otro día les decía, hermanos, hemos orado con gente con cáncer y Dios nos ha sanado. Dios ha hecho grandes cosas, grandes milagros. Mire, yo estaba ahí con el hermano cuando el especialista le dice, váyase a pasar Navidad con su familia. Oh, dime, Dios está mandando a morir a su casa. Sí, pero no se murió, ya hace como 8 años eso, ¿verdad? Y ahí está el hermano, ¿quién sabe? Entonces, ahí es donde nosotros podemos decir que Dios todavía sigue haciendo milagros. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. O sea, nuestro Dios no ha dejado de manifestarse. Él tiene mucho poder, pero sí también es necesario que nosotros tengamos fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar. Entonces quiere decir que Dios se agrada. Pero uno crea que Él puede hacer más cosas, seguro. Tal vez usted va a decir, pastor, pero es que yo no estoy enfermo. Yo lo que tengo es una necesidad muy grande financiera. Yo no sé para qué está pago. No sé. Pero sí le puedo decir, Dios lo puede hacer, para Dios no es imposible. Dice que un día ya le conté la verdad que 20 pesos tenía para la semana. Y el Señor me llevó a caminar hacia el mercado y me encuentro un rollo de billetes, hermano. Gloria a Dios, dije yo, aquí está para toda la semana. Dice que no te creo Dios, ¿verdad? Dios sabe de qué cosas, no dice la Biblia que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Mire, Dios sabe todo, hermano. Pero Él quiere que nosotros le digamos. Los que tenemos hijos, usted sabe que necesita su hijo o su hija, pero también es necesario que le diga, ¿verdad? Y entonces usted va a decir, vamos a poner atención a la necesidad que hay. Bueno, ahora fíjense, bueno, vámonos por la Biblia. Aquí sí me falló, no, se me pasó a hacer grande esta letra, pero mire, déjeme porque ni yo la alcanzo a ver. Sí se me pasó eso, yo pensé que todo lo había arreglado. Los milagros pueden ser operados por una persona a través de la unción del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que necesitamos la llenura del Espíritu Santo para ministrar milagros también. 1 Corintios 12:10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Ay, ahorita me voy a topar de que no hice grande toda la letra del tema, hermano. Y estaba yo bien confiado aquí, mire. Bueno,
a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero dice a otro el hacer milagros. Entonces aquí está diciendo que Dios no tiene poder de hacer milagros. Disculpen, Isabel, nunca me había pasado hasta ahora. Pero se me olvidó que no agrandé la letra. Pero mire, bueno, ahora a otro el hacer milagros. Entonces aquí está diciendo que Dios no da el poder de hacer milagros. Pero necesitamos ahí prepararnos para eso y dejar que Dios ministre a través de nosotros. Bueno, también mire, existen distintos términos que pueden definir a los milagros. ¿Cómo qué términos? La palabra griega dunamis. Esa es una palabra que habla de milagros, pero ¿sabe qué dice? Dice que es la fuerza específicamente, dice poder milagroso, eso significa dunamis. Por implicación dice un milagro en sí mismo, eficacia para hacer los milagros. Fíjense, hermanos, que cuando hablamos de eficacia, algunos piensan que eficacia es ¡sánalo! Y un gran grito, hermano. Yo conocí un predicador que llegó a la iglesia y algo se me ocurrió. Y llegó y dijo: vete, un muchacho que estaba con la pierna enyesada. Ya te sabes, señor, ¿qué pierna enyesada? Le digo: camina, le digo, que hasta aquí el muchacho se va a caminar como que entonces, la eficacia no quiere decir que peguemos unos como alaridos, hermanos, sonidos, no. Sino que la eficacia es el poder con el que Dios se manifiesta. A eso se refiere la palabra eficacia, el poder con el que Dios actúa o el poder con el que Dios nos permite actuar en nosotros. Entonces, dunamis significa eso, poder, eficacia. Bueno, entonces también mire lo que dice, significa fuerza, impetuoso, dice, maravilla, milagro. Capacidad significa dar también, significa poder, poderosamente, potencia, potestad. Entonces en Hechos 2:22 dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, dice, con milagros, dice, prodigios y señales que Dios hizo en medio, dice, vuestro, a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Entonces, hermanos, Jesús como humano aquí en la tierra, ¿qué hizo? Dice aquí la Biblia que hizo milagros, hizo prodigios, dice, hizo señales en medio nuestro. Era tan asombroso lo que el Señor hacía, hermanos, que cuando lo empezaban a criticar los fariseos, el Señor le dijo: bueno, ¿y ese quién es ese? Tiene poder, dice que él tiene poder para hacer milagros. Entonces él decía: bueno, si les es poco decir que tus pecados te sean perdonados, porque no tiene poder para perdonar. ¿Quién es ese que tiene poder para perdonar? Entonces él les dijo: si les es poco esto, le dijo al varón: toma tu lecho y vete a tu casa. Para mí, como lección, agarró su cámara y se lo terminó. Y abrió una paralítica. ¿Por qué? Porque ese es el poder de hacer milagros, que la persona le es quitada la incapacidad que tiene. Por eso es que la palabra dunamis es una palabra de poder y es una palabra de eficacia. Es la capacidad de poder hacer las cosas. Entonces, mire qué importante que la iglesia tenga la capacidad de hacer las cosas. Que cuando digamos, hermanos, hay que orar por un enfermo, le echamos un montón, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no le echamos un montón? Porque ahí están los que tienen el poder de hacer milagros. Ahí están los que el Espíritu Santo ya activó para que lo ministren. Entonces, hermanos, qué maravilloso que nosotros digamos en el nombre de Jesús: yo ordeno esta enfermedad que se da. En el nombre de Jesús, yo ordeno este espíritu que se va. Fíjense que, hermanos, algunos no saben de que muchas veces hay enfermedades que son propiciadas por espíritus, por demonios. Jesús tiene que tener poder para poder decirle al demonio: suelta, te ordeno que lo suelte, te ordeno que te vayas. Entonces la persona va a sentir, hermanos, que fue liberada. Entonces aquí tenemos que llegar al punto de decir, hermanos, entonces el decir un milagro es el poder dunamis.
en la capacidad que Dios nos da para hacer las cosas. Entonces, mire, imagínense que usted nunca se ha dado cuenta si usted tiene el poder de milagros. Entonces yo le voy a decir, venga, no le puedo hacer. Tal vez se va a caer bien, lo va a asustar. Y yo le voy a decir, esto por daña a otros también. No, es que no hay llamar a otros. Dese cuenta si usted tiene el don. ¿Qué dijo Jesús cuando una mujer con flujo de sangre le tocó? Alguien me ha tocado. Y los discípulos dijeron, pero ¿cómo no quieres que te toques si la multitud aprieta? No, dijo, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Entonces, miren, hermanos, estoy viendo, pero a veces Dios nos da la experiencia de que cuando vamos por ahí sentimos cómo el poder pasa por nuestros hermanos, como comedia a veces. Y la persona le empieza a hacer y dice, ay, siento que algo me pasa por los brazos. Entonces el poder está ministrando. Pero debemos de entenderlo también, porque si no lo entendemos, entonces vamos a... Y a veces usted también llega sin sentir nada, ¿verdad? Y va a decir, ay, ya sabes, si Dios lo va a sacar, yo no siento nada. Si yo no sacaré de usted sienta. Eso es la vida de fe. Si usted le cree a Dios, usted va a decir, en el nombre de Jesús, yo ordeno al espíritu que te tiene enfermo que se vaya. Yo ordeno al espíritu de tormento que te está atormentando que se vaya. Y yo estoy viviendo una lucha muy fuerte con mi esposa, estamos viviendo en casa. Entonces yo decía, bueno, esto, hoy sí que estamos entrando en un estado también. Pero, ¿cómo está eso? Sí, hermano, si no nada el traigo de aquí, la voy a poner. Y si no gritan los borrachos, aquí gritan los de allá. El asunto es que buscan la forma de hacer ruido. No sé si usted sabía que hay espíritus metafísicos, le llaman, que son los que hacen ruidos especialmente para convertir a una persona y acabar. Entonces, al ver yo eso, digo, Señor, en el nombre de Jesucristo, yo me levanto y hago guerra contra esos demonios. Yo los saco y les ordeno que se vayan. Pero hermanos, es una lucha constante. Que llevan meses rezando allá abajo. Entonces usted sabe que los rezos son invocaciones a los demonios. No es una invocación donde esté llamando a Dios, porque no es una invocación hacia Dios los rezos. Los rezos es casi como decir capítulos, Señor. ¿Sí sabía por qué le pusieron capítulos a ese Señor? Porque parece que dice mucho el Señor. Habla palabras como conjugación de palabras, pero al revés y cuadrapea todo lo que está diciendo y no da que hablar. Entonces, ellos en su rezo dicen, a ver, ¿usted fue bueno para rezar? ¿Usted fue bueno para rezar? Pero ¿cómo dice cuando reza? No hay último, piensa. Dios te salve María. ¿Después qué sigue? Tiene la gracia. El Señor se ha contigo. Después, repite entre todas las mujeres. Y después, Dios te salve. Y después, Dios te salve María. Y mire, ahí empieza a cambiar el sentido de la palabra. Bendita eres, bendita entre las mujeres, madre de Dios y con recursos. Y después, Dios te salve. Madre de Dios y madre de Dios, ¿qué va a hacer? Entonces ahí empieza el cambio de palabras como una controversia, pero la gente, como ya estaba bajo influencia del demonio, ya no entiende lo que está diciendo. Y después el hombre de Martín juega con nosotros. ¿Cómo que el hombre de Martín juega con nosotros? Ese es un poder de juego. ¿Cómo que una torre va a robar con usted? Porque esa torre quiere decir que se está haciendo una invocación hacia un movimiento que tiene un poder de juego. Entonces ahí donde la persona tiene que entender qué está haciendo. Entonces todo eso es una invocación al demonio. Están llamando a los demonios.
en el sentido de cambio de uso de palabras contrarias que no tienen un buen sentido, como que bendiga entre la mujer, madre de Dios, que el Señor sea contigo, que Dios te salve la vida. Contradictorio todo lo que está diciendo. Entonces, cuando nosotros vemos eso, Señor, haznos un demonio, Señor, haznos ese espíritu inmundo, Señor, reprendo ese poder diabólico. ¿Por qué? Porque esas son invocaciones para la humana que tomen el poder de la potestad. Entonces, nosotros tenemos que ser los sabios y prudentes, Señor, dado poder de milagro. Señor, ahora yo hago esas potestades, yo hago sus principados, yo hago sus demonios en el nombre de Jesucristo. Yo destruyo ese poder satánico que están invocando para traer enfermedad, para traer tormento, para traer opresión, para traer tristeza, para traer desánimo, para traer depresión, para traer ansiedad. Reprendo en el nombre de Jesucristo. Inclusive una persona que enferma. Entonces, por eso que nosotros debemos tener el don de hacer milagros, capacidad. Don de hacer milagros, una capacidad para hacerlo, eficacia para hacerlo. Esa es la palabra, hermanos, que se usa en el griego: poder y eficacia y capacidad. Entonces, ahora miren, entonces cuando vemos esto, dice que Jesús, varón confirmado por Dios entre vosotros, dice, con milagros. Entonces quiere decir que Dios no nos salva, sino para salvarnos nos dio poder. Porque dice a los que creen en su nombre, les dio el poder de hacer hechos y propiedad nosotros cualquier cosa. Pero nos da el poder como hijos. Pero también para hacer milagros nos da el don de hacer milagros, pero nos da el don con poder dunamis. Ese poder dunamis es como decir dinamita. Está hablando de un poder grande. Entonces, aparte de eso, estuvo entre nosotros, dice, y hizo milagros. Ahora miren, bueno, ya hablamos la palabra dunámida, porque menciona 3 palabras. Habla de maravillas, habla de prodigios, y ¿de qué más habla? Hechos 2:22 lo dice, ¿verdad? Entonces, ahora miren cómo dice. Teras es una palabra griega que se usa. Algo extraño provocando asombro en el observador. Se utiliza siempre en plural y con 2 excepciones. Se traduce de la Reina Valera revisada, dice siempre como prodigios. La palabra prodigios es la palabra teras en el griego. Es un milagro. Ahora, Hechos 2:43 dice, sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Quiere decir que la gente estuvo muchos años, hermano, practicando algo como de costumbre, como de tradición, como religioso, como litúrgicas, pero no viendo el poder de Dios, hermano. Y cuando ven que Jesús está en medio de ellos, se asombraban y decían, ¿quién es este? Que con autoridad manda a los espíritus y le obedece. ¿Quién es este que ahora la madre y gobierno me obedece? Hay un asombro en ellos, había un teras en ellos, un asombro. Estaban casi espantados de ver el poder de Dios. Hermanos, el poder de Dios es algo que lo conmueve a uno. No es algo que usted va a decir, ay hermano, Dios hizo algo bonito, sí, pero también se queda impactado. No, se queda con lo que Dios hizo. Me asombró lo que Dios hizo. Mire, hermano, ¿sabe que como el demonio posee el cuerpo, uno ve cosas que uno dice, qué terrible, nunca había visto algo así? Mire, una vez un joven que le empecé a administrar la palabra y el poder de la palabra, y el esófago se le hacía así. Yo dije, Padre Santo, yo nunca había visto eso. Pero claro, uno tenía que quedar asombrado, nada más viendo lo que el demonio estaba haciendo, queriendo matar a todos. Y les digo, en el nombre de Jesucristo, yo te ordeno que lo sueltes. Yo lo cubro con la sangre de Cristo, yo ordeno que lo sueltes. Pero el asunto es, hermana, de que el muchacho había estado metido en ciertas artes de brujería. Y ahí fue liberado, confesó sus pecados, le pidió perdón a Dios y el demonio no lo poseyó más. Pero eso de nosotros es decir, también liberar a alguien es un milagro. Es un milagro, hermano. ¿Cuánta gente no se muere poseída por demonios?
La gente dice se volvió loco, no, lo poseyó un espíritu y lo volvió loco. Y yo digo, hermano, cuando uno lee la Biblia que dice que el Señor Jesucristo liberó a uno que tenía espíritu, ¿qué dice? Lunático. Y cuando usted estudia en el griego, ¿qué significa eso? ¿Sabe qué es un lunático? Es un loco. Aquí esto se queda asombrado, porque uno ve el pedal de Dios, son los milagros de Dios que asombra. Hermano, quiere decir que para ministrar milagros, ¿qué se necesita? No quiero oírlo. ¿Qué se necesita para ministrar milagros? Fe. Me llevan a mí a ver a un muchacho que tenía encadenado, hermano, 7 años encadenado. Y es para que hubiera dicho, ese ya está loco. Ya no tiene solución. Pero cuando empezamos a hablar, hermanos, nosotros entramos con fe y empezamos, demonio de locura. Te ordenamos que te vayas de su vida. Suelta. Usted hubiera visto que Jesús tiene su autoridad. Y hablaba uno, suelta algo de Jesús que nos quedamos asombrados, hermano. Cuando Dios lo libera y empieza a hacer golpes de la cadena. Y empieza a cantar todos, empezó a recordar todos los coros de donde iba la iglesia. Entonces ahí es donde uno dice, nuestro Dios es todo poderoso. No hay cosa que Él no pueda hacer. Él es todo poderoso. Ahora el asunto está que el que va a ministrar milagros le crea a Dios. Le crea a Dios. Entonces aquí es donde nosotros vemos teras. Algo extraño provocando asombro en el observador. Dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechos entre los apóstoles. Miren, hermanos, cuando la iglesia ora, cuando la iglesia busca a Dios, cuando la iglesia le cree a Dios, la iglesia llora y le dice a Dios, nada imposible para ti, Señor. Tú todo lo puedes, tú eres el todopoderoso. En tu nombre, Señor, declaramos la administración, declaramos el poder. A veces no estamos en el lugar, hermanos, pero estamos diciendo, enviamos la palabra que nos sana, enviamos la palabra que nos libera, enviamos la palabra que hace milagros. Entonces, esa es la fe. De que, hermanos, para el Hijo de Dios, para el Evangelio no hay obstáculo. El Evangelio llega a todas partes del mundo, si uno lo cree. Entonces aquí donde nosotros dicen que a ellos les causó un asombro el ver los milagros que hacían los apóstoles. Entonces, hermanos, la iglesia no vive asombrada hoy en día porque no pone en práctica lo que la Biblia dice. Si usted llega a la iglesia como llegar a una religión nuestra, no va a vivir ningún asombro. Si usted viene a la iglesia como que llegó al club, no va a tener ningún milagro. Pero si usted llega a la iglesia con una disposición y una necesidad de que Dios se manifieste a su vida, créalo que Dios se va a manifestar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es hacedor de maravillas. Él todo lo puede, hermano. Yo se lo digo porque yo lo he visto. Yo he visto cómo Dios ha sanado gentes, cómo Dios ha liberado personas, cómo el don de milagros se ha manifestado. Entonces, mire, aunque le dije que usted no lo va a poder ver, solo yo. Semeion es la palabra que significa señal, marca, indicación, prenda, signo, milagro. Estas palabras, hermanos, me voy a regresar un poco. Estas palabras las saqué de aquí, miren. Le voy a decir de dónde. De este versículo.
Hechos 2:22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, con prodigios y señales. De esas tres palabras salió la palabra dunamis, la palabra teras y la palabra semellón, que son tres palabras griegas, hermanos, que están hablando de lo que es el don de hacer milagros. Entonces, ahora sí, permítame llegar a donde estaba. Ahí estaba, ¿verdad? Semellón. Semellón es la palabra que habla de la señal, habla de la marca, habla de indicación, habla de prenda, habla de un signo y habla de un milagro. Entonces, semellón es un milagro que Dios puede manifestar en la vida de aquel que le cree. Entonces, imagínate, pero es una señal. Quiere decir que los milagros son señales. Pero dice también una prenda, quiere decir que es algo que Dios te da también. Entonces aquí es donde nosotros debemos de entender, hermanos, por qué los cristianos se enferman y no que creen en Dios. Sí, hermano, nos enfermamos porque hay un enemigo en este mundo por causa del pecado. Las enfermedades han llegado a nuestros cuerpos, pero para eso Jesucristo dejó dones en la iglesia para que su pueblo sea sanado, para que su pueblo sea liberado. Amén. Bueno, entonces ahora miren, bueno, óiganme nada más, o mírenlo en su Biblia. Los milagros que Dios hace son realizados con un propósito específico de parte de Dios. Estos propósitos pueden ser mostrar el poder de Dios. ¿Cuál es el propósito de los milagros? Mostrar el poder de Dios. Bueno, ahora, Juan 9:1 al 3 dice: mientras pasaba, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús: no es que este pecó ni tampoco sus padres, al contrario, para que las obras de Dios se manifestaran en él. Fíjense, hermanos, una forma de mostrar el poder de Dios. ¿De qué forma se muestra el poder de Dios? A través de los milagros. ¿De qué otra forma? A través de las enfermedades. Entonces aquí es donde nosotros vemos un ciego de nacimiento. Y ellos preguntaban: Señor, ¿por qué nació este ciego? ¿Pecaron sus padres? Entonces da a entender que hay enfermedades que sí vienen por causa del pecado de los padres, pero esta enfermedad de él no venía por causa del pecado de sus padres, sino dice para que se mostrara el poder de Dios. Entonces quiere decir que hay un milagro donde Dios quiere mostrarse a nosotros, hermano. ¿Sí estaban aquí? Entonces miren, Dios quiere mostrarse a nosotros. Díganle a su lado: Dios se quiere mostrar a ti. Dios quiere mostrarse a ti. Dios quiere hacer milagros en tu vida. Dios quiere hacer señales en tu vida. Entonces, hermanos, si semellón es que Dios quiere mostrar señales y darte una prenda o un signo o una marca, es que Dios quiere marcarte con su poder. Y eso es algo que debemos de entender y recibirlo de parte de Dios. Bueno, ahora miren, punto 2, definir al pueblo de Dios que duda. Quiere decir que también los milagros son para que la gente se defina y no dude del poder de Dios. Miren, primer libro de Reyes 18:36 al 38 dice: cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías y dijo: oh Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que tu palabra y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú haces volver el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Por qué el profeta hizo esto? Dice: para que el pueblo conociera que Jehová es Dios. Que pudieran ellos entender, hermanos, que había una forma de cómo ellos debían de definirse, a quién iban a servir, si a Dios
o a los Baales. Entonces el profeta les dijo, defínanse. Y entonces les dijo, bueno, hagamos eso, pongamos un sacrificio, y el Dios que responda con fuego es el Dios, y es el que hay que adorar. Ellos no tenían una definición clara a quién servir, hermano, a quién adorar. Por eso, mire, usted no puede adorar a Dios y adorar a los ídolos, pero sí puede, pero no debe. Usted diga, ay hermano, pero es que eso me enseñó mi abuelita. Sí, hermanos, por desgracia muchas veces uno trae maldiciones heredadas por herencia de los abuelos, los tatarabuelos, los abuelos o los padres. Entonces, lo que el Señor aquí pone a su siervo, a que el pueblo se defina. ¿A quién le van a creer? ¿A quién van a seguir? Ellos se cortaban con cuchillos, hermanos, los adoradores de los dioses paganos. Se cortaban con cuchillos, se sangraban. Y el profeta le decía, grítele porque tal vez esté de paseo, o grítele porque tal vez se durmió y no los puede escuchar. Se estaba burlando de ellos. Pero lo que él quería es que ellos aprendieran a entender que hay un solo Dios verdadero. Y eso es lo que Dios quiere a nuestras comunidades, que nosotros nos definamos qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, a quién queremos seguir. Entonces aquí los milagros son importantes, hermano. Se imagina un altar donde no hay fuego, y el fuego no se iba a prender aquí abajo, sino que el fuego iba a caer en el cielo. Y el fuego, la respuesta del fuego del cielo es que ese era el Dios verdadero que estaba contestando. Entonces nosotros debemos de entender algo. Eso es verdad. ¿Sabe usted que una vez hubo un profeta de Dios que el pueblo de Israel iba a entrar en guerra porque no tenemos agua? Si entramos a la batalla vamos a morir de sed. Entonces el profeta mandó a decir de parte de ellos, abran zanjas en el lugar donde están, y el agua va a llegar, que hermanos se olviden del agua que empezó a mitad del trabajo, y se empezaron a llenar los lugares de depósitos que hicieron. Entonces, diga usted, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que pasó ahí? Un milagro. Qué bárbaro, dice, no cabe duda que ese profeta sea el profeta de Dios. Quiere decir que muchas veces Dios va a hacer milagros cuando usted y yo nos definamos qué vamos a hacer con nuestra vida. Pero Él quiere que nos sigamos a Él creyendo que Él es un Dios todopoderoso. A eso se está refiriendo la palabra. Que usted no busque a Dios por una religión, que usted no busque a Dios por tradiciones y costumbres, sino que usted busque a Dios porque Dios es real y es verdadero y es el todopoderoso. Amén. Y usted diga, la vida no es fácil. Algunos dicen hay que rifarse. No se la rife, luche. Pero en medio de su lucha, diga, tengo un Dios todopoderoso que me va a dar. Tengo un Dios grande que me va a ayudar en todo. Tengo un Dios que todo lo puede. Mi hermano, qué bonito cuando nosotros lo vemos así, hermano. Entonces, cuando usted se mueve así, usted se mueve creyendo en el que es verdadero, se mueve en fe. Entonces, cuando usted ve que hay un enfermo, usted le dice, usted cree que Dios puede sanar. Y si usted necesita, vamos a ver ahorita de todo lo sana. No hay que hermano. Miren, hermanos, qué bonito volvernos creyendo que nuestro Dios hace milagros. Amén. Nuestro Dios hace milagros todavía. Amén. Bueno, entonces miren, hermano, qué tremendo. El profeta se afianzó en su Dios, no titubeó en su fe, sino que se dejó que Dios contestara con fuego. Y fíjese, no solo se iba a confirmar que Dios es Dios verdadero, sino que también el profeta Elías era un verdadero profeta. Y eso, que vean que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Mire, hermanos, no es cuento de venir a la iglesia solo, hermanos, para estar oyendo palabras de hombre, no. Es que nosotros oigamos algo que nos está cambiando, algo que nos está transformando, algo que nos está dando vida, sino para que nos reunimos.
Diría usted, ahorita estaría en el Zócalo comiendo un elote, o estaría viendo una película y comiendo cacahuates, hermano, palomitas, ¿verdad? Pero si estamos aquí es porque sabemos que le servimos a un Dios que todo lo puede, a un Dios que cambia, hacedor de maravillas. Amén. Eso es lo importante. Es como que si yo le dijera, bueno, ¿por qué estoy aquí siempre? Porque yo conocí un Dios que todo lo puede, para el cual no hay imposibles. Miren, nuestro Dios es grande, muy grande. Entonces, ahora miren lo que dice la Biblia. Confirma la fe de los discípulos. ¿Y cómo confirma la fe de los discípulos? San Juan 20, 30 y 31 dice: por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Quiere decir, hermanos, que no solo lo oímos, sino dice que creamos que Jesús es el Cristo. ¿Y qué es creer que Jesús es el Cristo? Que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, y que creyendo en Él, que dice aquí la Biblia, y dice: y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, hermanos, aquí es donde entendemos que hay gente que no tiene vida. Por eso se embriagan, por eso se drogan, por eso parrandean, por eso miran los pachanguean y de todo, porque ese es su vida. ¿Quién no es vida? La verdadera vida es cuando nosotros tenemos vida. Y Jesús es el Hijo de Dios. Ahí es cuando recibimos la verdadera vida. Entonces no venimos a aburrirnos aquí, hermano. A ver, hermano, si se aburre usted, es que si se aburre, como con una guarda. Y yo decía, hermano, mire, le voy a comprar unos collarcitos que se ponen aquí así, nada más para así. Y luego hace todo el culto. ¿Sabe por qué? Porque usted se viene aburrido. Usted no entiende a qué estamos viviendo aquí. Y cuando usted sí entiende a qué venimos aquí, usted se goza. Usted está atento a la palabra de Dios. Usted dice: Dios va a ministrarme algo en este momento que se está predicando la palabra, porque lo que se está hablando es la palabra de Dios. No somos propias palabras, es la palabra del Señor, para que creyendo en Jesús tengamos vida. Entonces el creer nos lleva a los milagros, hermanos, de vida. La vida es una bendición. La vida es un poder. Porque le dije, hermano, ¿cuánto gramos de vida va a tener? Y usted diga: ay, hermano, yo quiero todo. ¿Y cuánto cuesta? No cuesta nada. Si cuesta su esfuerzo, cuesta su sacrificio, pero usted esfuerza. Entonces usted va a decir: hermano, desde que he venido a Cristo, yo sin Cristo no puedo morir. Vivir con Cristo es todo. El que tiene a Cristo tiene la vida. Sí, pero así es lo que se la Biblia, ¿no? ¿Pero por qué? Porque todo va en lo que creemos. Sí, por eso es que, mire, hermano, en la fe está todo. Si nosotros decimos: Señor, yo creo con todo mi corazón, y que usted diga, y que yo le diga: quiero que ore por tal persona que esté enferma, y que usted diga: bueno, yo no sé si tengo el don, pero yo voy a llorar delante de Dios y le voy a decir: Señor, por favor, haz un milagro. Y va a llorar delante de Dios: haz un milagro. Está sufriendo, sánalo, dale lo que necesita su cuerpo. Y cuando usted ve que la persona se va llorando, gritando de gratitud, no lo ha sanado. Y así no tiene poder hacer milagros. ¿Qué le dio Dios? El poder de hacer milagros. Recuerda hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a preguntar qué le falta a cada uno.
pero no piensa en dinero. Eso es algo que llega solo. Piense en las necesidades más apremiantes. Pero ser felices, amén. ¿Le gustaría ser feliz? Amén. Hoy vamos a orar para que Dios haga el milagro que usted sea feliz. Es que vienen a la iglesia, no se estaciona cuando vienen a la iglesia. No, hermano, reciba, porque la palabra trae bendiciones. Y usted no oye la palabra, usted no recibe las bendiciones de la palabra. Entonces, bueno, confirmar la fe de los discípulos. Pero ahora miren, por otra parte, los milagros también sirven para confirmar la palabra que ha sido predicada por los ministros. Mi hermano, cuando yo predico, yo le digo al Señor, por solo que oigan la palabra sana. Yo he visto los milagros, donde yo estaba llorando también, se dijo, Padre, que se desahuciaba aquí, sánalo por solo oír la palabra, que no tenga yo que orar por él, sánalo. Mi hermano, cuando yo estoy a medio mensaje, la gente gritando y llorando, ¡ay, Dios me sanó! Yo tenía cáncer y Él me sanó con la palabra. ¡Ay, yo empiezo a llorar! Esa palabra es poderosa. Entonces entendamos por qué vale la pena estar atentos. Dice la Biblia que estemos atentos como a la luz de una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Así debemos escuchar la palabra, con mucha atención. Ahora mire, 1 Corintios 2, 4 y 5 dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Miren, hermanos, hay gente que se preocupa hasta cómo tienen que hablar, hasta el estilo, cómo se tienen que parar, hermano. Yo ni me fijo en eso. Yo lo que le digo a Dios es, Dios, que la palabra venga con poder, que la palabra haga grandes cosas. ¿Para qué, hermano? Para que su fe esté en Dios y no en los hombres. Dios me salvó por la palabra, Dios me liberó por la palabra, Dios me dio lo que me hacía falta por la palabra. Entonces el apóstol está diciendo, cuando yo estuve en medio de ustedes, hermano, yo me preocupé no por hablar un mensaje de palabras elocuentes, me dice, sino que lo que me preocupé ni con sabiduría humana, sino que lo que me preocupé era que hubiera una demostración de milagros y de poder. Ese es el mensaje importante de la iglesia, el mensaje que todos necesitamos, que Dios haga milagros en medio de nosotros con su palabra, y que usted pueda decir, aquí verdaderamente está Dios, aquí está Dios. ¿Por qué está Dios? Porque hay palabra que lo calma, que lo transforma, que lo libera, que lo sana, que le quita la locura, que hace cosas grandes. Sí, la paz. Y usted diga, hermano, en ningún lugar recibí un camino falta. ¿Pero por qué? Por el pastor Manuel. Por la palabra del Señor. Por la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que entender. Porque Dios tiene medios de cómo hacer milagros. Fíjese, ¿se acuerda usted de aquel hombre que dijo, tú di la palabra? Y mi siervo se hace. Y el Señor dijo, mire, que a usted le diga, tengo un familiar que se está comiendo, vamos para comer por él. Y a medio camino le digo, no, ya no voy. Diga la palabra. Y usted diga, ¿qué digo? El Señor es mi pastor y nada me faltará. El lugar del caos pasto. No es eso. Sí es palabra. En el nombre de Jesucristo envío la palabra que santa persona. En el nombre de Jesucristo envío la palabra de poder que lo libera y que hace milagros. Esa es lo que da la palabra. Y entonces, hermano, usted dice que si no le ponga la mano, no va a ser tan fácil que un que se enferme. Porque se enfermo sostiene con la palabra y lo que yo en la cesta. Y
Dice que fe la de este hombre. Ya no voy a seguir, ahí le voy a parar. Quiere decir que el don de milagros se manifiesta por fe, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra. Entonces ahora, como que no hay algo más. Marcos 6:5, miren cómo dice, y 6. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hermanos, el Señor se asombró de ver qué grande incredulidad había en ese lugar. A ver, los que se duermen. A ver, ya le dije el nombre de su hermana. Se asombró de la incredulidad de la gente. Y nada más a uno les puso las manos para entrar sanados a unos pocos. Quiere decir que la incredulidad es un estorbo para que Dios no se manifieste, para que Dios no haga milagros, no que no pueda, no los hace, porque no cree. Y Él puso una ley donde dice al que cree, ¿cómo le es posible? Ahora sí, ¿cuántos quieren ver si Dios ya tengo el don de hacer milagros? Ahora yo quiero, levante su mano. ¿Cuántos quieren ver si tienen el don? Voy a poner ahora por supuesto. Ahora, ¿cuántos están enfermos? Y ahora salió que ya no está enfermo. Todos están sanos. Miren, hermanos, yo no predico los temas sobre lo que predicaba. Siempre estoy hablando, Señor, ¿qué necesito? Ustedes necesitan conocer los dones de Dios, porque los dones son regalos de Dios. Entonces, cuando Dios nos da dones, nosotros podemos hacer muchas cosas. Entonces, ahora díganme, si se sanaron con la palabra, qué bendición. Pero ahora díganme, ¿cuántos todavía están enfermos? ¿Verdad? ¿Quién más está enfermo?